Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Y hoy vamos a hablar lo que Dios no puede hacer. Lo que Dios no puede hacer. Dice Marcos capítulo 10, versículo 27, la segunda parte de este versículo, porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Muchos piensan que si el Dios de la Biblia existe, entonces Él puede hacer cualquier cosa, ya que se lo describe como un ser todopoderoso. Sin embargo, esta suposición es incorrecta. La Biblia no declara que la omnipotencia de Dios implica que Él puede hacer cualquier cosa o todas las cosas. Los escépticos y los ateos han propuesto algunas preguntas que piensan que anulan la omnipotencia de Dios. Supuestamente han demostrado que Dios no existe con sus preguntas. Por ejemplo, ellos preguntan, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda levantar? Esta pregunta es contradictoria y también es incoherente. Es una terminología sin sentido. Dios tiene poder infinito, pero el poder se relaciona razonablemente y solamente con lo que se puede hacer, lo que es posible lograr. Es absurdo hablar de algún poder, incluso un poder infinito que hace lo que no se puede hacer. Sugerir que Dios es deficiente o limitado en su poder, ya que no puede crear una roca tan pesada que no pueda cargar, es implicar que Él pudiera hacerlo si solamente tuviera más poder. Pero esto es falso. Crear una roca que Él mismo no pueda cargar anula la omnipotencia misma, ya que si Él fuera omnipotente en tal sentido, debería poder cargar la roca. Aunque la gente puede imaginar cosas absurdas como esta, que no se pueden lograr, estas no constituyen un argumento legítimo contra el poder infinito de Dios. Aunque Dios puede hacer todo lo que es posible hacer lógicamente, en realidad Él va a hacer solamente lo que está en armonía con su naturaleza. La Biblia señala cosas específicas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, según Números 23:19, Primera de Samuel, primer libro de Samuel 15:29, Segunda Timoteo 2:13 y Tito capítulo 1 versículo 2. Él es un ser cuya misma naturaleza implica verdad. Él es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, Dios no puede mentir. El engaño está en un conflicto absoluto con su naturaleza divina. El versículo que acabamos de leer en Marcos 10:27, la segunda parte, subraya la verdad de que todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, si las mismas forman parte de su plan. Dios hace lo que está de acuerdo con su naturaleza y sus leyes divinas. Bíblicamente aprendemos que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. En primer lugar, Dios no puede cerrar sus oídos para escuchar las oraciones de sus hijos. Dios siempre está atento a la oración de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Dice el Salmo 116:2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Recuerda, Dios no puede cerrar sus oídos a la oración de sus hijos, de su pueblo. Segunda cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede permitir que el diablo toque a sus hijos sin su permiso. Dice Job capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí
Todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Dios no permite que el demonio pueda tocar nuestra vida a menos que él tenga algo, un propósito para con nosotros, así como lo tuvo con Job. Enseñarle a Job que él contaba con él, que él sabía que él iba a ser fiel a el Señor. Dios no va a permitir que tú y yo lleguemos más allá de nuestras fuerzas. Así que Dios no enferma a nadie, Dios no permite que Satanás pueda poner su mano sobre nosotros, como también dice Primera de Juan capítulo 5, el versículo 18, que el maligno no nos puede tocar si no es la voluntad de nuestro Dios. En tercer lugar, Dios no puede abandonar a sus hijos. Eso es algo que va contra su naturaleza también. Dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no abandona a sus hijos. Entonces encontramos en la Biblia diferentes cosas que Dios no puede hacer porque van en contra de su naturaleza divina. También dice el Salmo 71, 18, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. En cuarto lugar, Dios no puede enfermar a sus hijos. Dios no puede enfermar a sus hijos. Dice el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios que produce en nuestra vida la salud. Él puede obrar en nosotros la sanidad cuando nosotros clamamos a Él, pero Él no nos enferma. Él no es el Dios que envía la enfermedad a sus hijos. En quinto lugar, Dios no puede dejar a un justo caído. Dios no puede dejar a un justo caído. Fíjese lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en otro pasaje que no recuerdo exactamente la referencia ahora, dice que 7 veces caerá el justo y el Señor lo levantará. Dios no va a dejar que uno de sus hijos caiga y lo deje allí postrado. Dios va a ayudarle a levantarse porque eso es su naturaleza. Dios ama a sus hijos y por eso Él los ayuda a levantarse cada vez que fallamos, cada vez que caemos en el pecado. En sexto lugar, Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Dice Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra, todo se cumplió. Y así se cumplen las promesas de Dios en ti y en mí, como dice la palabra del Señor. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las palabras y las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida porque esa es también la naturaleza de Dios. Él lo puede hacer. En séptimo lugar, Dios no puede pasar por alto el pecado. Esta es otra cosa importante que necesitamos reconocer. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dice Job 14:16, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, por eso Él no puede pasar por alto el pecado. Él no va a alcahuetearnos a nosotros, sus hijos, porque soy hijo de Dios y puedo hacer lo que yo quiera. No, Dios no pasa por alto el pecado, aunque seamos sus hijos. Él tiene que, por su naturaleza santa, Él es santo, Él no puede permitir que haya pecado en nuestra vida y por eso Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo que nos insta a arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestro rostro hacia Dios. En octavo lugar, Dios no puede dar a sus hijos lo que Él sabe que no les conviene. Muchos de nosotros nos sentimos mal porque estamos orando y orando por alguna cosa y
no nos viene a la mano. Decimos que Dios no responde a nuestra oración, pero mire lo que dice Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Así que Dios no puede darnos a nosotros, sus hijos, algo que Él sabe que no nos conviene que tengamos. Así que debemos ser pacientes y debemos confiar en que lo que tenemos ahora y en que lo que estamos pidiéndole a Dios y no lo hemos recibido todavía, Él sabe por qué no nos ha llegado a nuestra mano. En noveno lugar, Dios no puede ver nuestros pecados después que han sido lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios no puede ver más nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso nosotros debemos tener la seguridad, la certeza en nuestro corazón de que cuando Dios perdona nuestros pecados, esos pecados ya de una vez por todas quedan borrados. No podemos volver a Dios pidiéndole perdón una y otra vez por el mismo pecado, porque Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Él los lavó, Él los perdonó y Él ya no se acuerda nunca más de ese pecado. Así que por eso la Biblia nos llama a confesar nuestros pecados a Dios, a pedirle perdón, porque Él tiene todo poder para ayudarnos a lavar esos pecados que tenemos. Hay gente que no cree que Dios puede perdonar el pecado, pero Él puede perdonar cualquiera que sea nuestro pecado. Dios lo puede perdonar. No hay pecado que Dios no perdone en nuestra vida. En décimo lugar, Dios no puede libertar a medias, sino de una manera completa. Cuando Dios nos liberta, cuando Dios nos rompe las cadenas que nos tenían atadas al pecado, no lo hace por fases. Él lo hace de una manera definitiva. Mire lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo del Hombre los liberta, serán verdaderamente libres. Jesucristo nos ha libertado de las cadenas del pecado y por eso nosotros podemos ser libres. Recuerden que libertad es una cosa y libertinaje es otra. Dios nos ha libertado del pecado, no para volver a hacer lo que nos da la gana a nosotros, sino que Él ha perdonado y borrado nuestros pecados y nos ha dado libertad para ser ahora sus siervos de Dios. En décimo primer lugar, Dios no puede obligar a nadie a que le sirva. Esta es otra cosa que va en contra de la naturaleza de Dios. Dios no puede obligarnos a servirle. Tiene que ser algo de nuestro corazón. Mire lo que dice primero de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Es decir, que Dios no va a imponer en nosotros ese deseo de servirlo a Él. Tiene que ser algo que brote de nuestro corazón. David le decía a Salomón que buscara a Dios, que si él lo buscaba, Dios se iba a manifestar a él y Dios lo iba a usar como rey. Pero si él le daba la espalda a Dios, Dios no lo iba a obligar a que viniera y le sirviera, porque Dios no es así. Tú estás también en esa posición. Tú tienes que de una manera voluntaria buscar a Dios, rendirte a Él. Dios te ama y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Décimo segundo lugar, Dios no puede mentir, como decíamos en la introducción. Dice Tito 1:3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que Dios es un Dios que no miente. Si Él ha prometido para nuestra vida bendición y salvación, vida eterna, Él lo va a cumplir. En 13º lugar, Dios no puede dejar de guardar a sus hijos.
Somos sus hijos y Él nos va a proteger, como lo dijo Jesús también en una ocasión en Juan 10, que estamos en su mano y los que estamos en su mano no nos va a permitir que nos perdamos. Dice Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dios no puede dejar de guardar a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú le has rendido tu vida a Cristo, Él te tiene en su mano. Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Estamos en las manos del Señor y por eso Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. En 14º lugar, Dios no puede permitir que nosotros podamos cobrar venganza de nuestros enemigos. Dice Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, que Dios no va a permitir que tú y yo tomemos venganza por nuestra propia mano. Él se encarga. Él es el Dios que se va a cobrar lo que te hayan hecho a ti o a mí en su tiempo, en su momento. Y nosotros no debemos estar tomando venganza de nuestra propia mano. Debemos perdonar, como dice la palabra del Señor. 15º lugar, Dios no puede encubrir a sus siervos sus planes. Dios no puede dejar de decirle a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, lo que Él tiene en su corazón. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha prometido a su iglesia a través de su Espíritu Santo hablar a nuestro corazón para que nosotros, la iglesia, podamos hablar la palabra del Señor a aquellos que necesitan oír la palabra del Señor. Dios ha revelado en su palabra que Jesús viene pronto y por eso usted ha oído siempre a la iglesia de Cristo hablar, Jesucristo viene. Jesucristo viene. Dios ha puesto en el corazón de sus hijos esa carga de proclamar la palabra de Dios, de que Él viene. También cuando la gente se te acerca a ti y te dice que necesitas a Cristo porque vas a perder tu vida en el infierno eterno, estamos hablando de que Él ha mostrado en su palabra de que hay un lugar de tormento y queremos que tú te libres de ese lugar entregándole tu vida al Señor. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida y por eso Él ha puesto en el corazón de sus hijos el hablar a través de su palabra. No estoy hablando de una nueva revelación porque no hay nuevas revelaciones. Ya todo lo que Dios ha revelado se encuentra en su palabra. No hay más revelaciones en nuestros días. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, como dice el escritor a los hebreos. Así que no necesitamos algo más extra. Pablo le decía a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para instruir al hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ya no hay más revelaciones extra bíblicas, no. El Señor nos reveló todo en su palabra y allí encontramos cómo lo que Él quiso mostrarle a sus siervos lo mostró en su palabra. En 16º lugar, Dios no puede dejar que sus hijos sean tentados más de lo que puedan resistir. Dice 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Es decir, que Dios nos da a nosotros la manera de superar, vencer las tentaciones en la vida. Él permite las tentaciones. Dios no nos tienta. Cuando en el Padre Nuestro Jesús dice, no nos metas en tentación, está hablando de que no permita Él
que nosotros podamos caer en esa tentación. Y aquí está, a través del apóstol Pablo, él dice que Dios no va a permitir que vayamos más allá. Él no nos va a permitir la tentación más allá de lo que podamos soportar. Podemos vencer la tentación porque tenemos la ayuda de Jesús, tenemos la ayuda de su Espíritu Santo, la ayuda de nuestro Padre Celestial también, que nos da la victoria. 17º lugar, Dios no puede hacer acepción de personas. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene a nadie que esté por encima de otro. Dios nos mira a todos por igual. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no ama a uno más que a otro. No tiene hijos predilectos, así que recuerda que Dios no puede hacer acepción de personas. En 18º lugar, Dios no puede oír al pecador. Quizá esto te va a saltar a ti en una campana en tu mente y corazón. Dios no puede oír al pecador. ¿En qué sentido Dios no puede oír al pecador? Mira lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando estamos perdidos en nuestros pecados y estamos clamando a Dios, la Biblia dice que Dios no oye al pecador, simplemente porque estamos alejados de Dios. Hay una muralla, el pecado es una muralla, una montaña que nos aleja a nosotros de Dios. Algunos lo ilustran con un abismo, hay un abismo, una separación entre Dios y el pecador. Pero cuando el pecador oye la voz del Espíritu Santo que le dice que se humille delante de Dios y clama a Dios y lo busca, Dios oye esa oración y Dios perdona sus pecados. Por eso hablamos de la salvación, hablamos del perdón cuando nos acercamos a Cristo, cuando Él, a través de este tipo de mensajes, de su palabra, Él toca a la puerta de nuestra vida. Así que Dios puede oír la oración del pecador cuando viene a Él en arrepentimiento y lo busca a Él para dedicar su vida a Dios. 19º lugar, Dios no puede permitir que su palabra retorne vacía. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios, esta palabra que estoy predicándole yo en este momento, usted no va a volver vacía. Tiene su fruto. Dios va a tocar el corazón de alguna de estas personas que está oyendo y viendo el mensaje de hoy. Algunos de ellos van a sentir en su corazón ese llamado de Dios y se van a rendir a Él. Por eso su palabra no vuelve vacía y por eso con confianza todo el tiempo estamos proclamando la palabra de nuestro Dios. Así que fíjese, hemos hablado por lo menos 19 cosas que Dios no puede hacer. 19 cosas. ¿Y cuántas más no hay allí en su palabra que Dios no puede hacer? El creyente puede tener entonces toda confianza, toda seguridad y toda certeza de que el Dios a quien Él está sirviendo nunca le va a dejar en vergüenza. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Su palabra dice que no hay nada imposible para Él, pero recuerda que esto es basado en la naturaleza de Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer, pero no es porque Él no es omnipotente o no tiene la capacidad. Simplemente es porque van en contra de su naturaleza y por eso Él no puede hacer. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Así que yo te animo hoy, te invito a que hoy le rindas tu vida a ese Dios todopoderoso. Él va a ayudarte en tu vida, no importa la situación en que tú estés en el día de hoy. Ábrele tu corazón a Él, dile a Él, Señor Jesús, hoy he oído tu palabra y yo sé que no hay nada imposible para ti. Mira mi vida, yo siento que soy un pecador y que no merezco el perdón de mis pecados, pero tú dices en tu palabra que tú puedes perdonarme y transformar mi vida para que yo llegue a ser una nueva persona. Hoy te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida y que de hoy en adelante perdones mis pecados y me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea.
En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración hoy, yo te felicito. Ahora eres mi hermano, mi hermana en Jesucristo. Y sigue adelante buscando al Señor, que Él está dispuesto a ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones también. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme al correo que aparece allí en la pantalla. Yo estoy dispuesto a orientarte, cualquiera que sea tu inquietud o tu duda. Dios te bendiga. Espero que en la próxima ocasión nos puedas volver a sintonizar. Hasta la próxima.